Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Enclave Social, como todos los lunes a esta hora de la tarde en este canal televisión. En el próximo vídeo vamos a conocer a los profesionales que vamos a entrevistar a continuación y entramos en materia. Aldefa, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y Demencias Afines de Agüimes, está desarrollando desde el pasado mes de agosto un proyecto a domicilio de apoyo a las familias y personas cuidadoras con enfermos con demencias afines, financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Para hablarnos hoy de este proyecto, nos visitan en Enclave Social Benearo Vega Ojeda, Eva López Cazorla y Montserrat Santana Alonso. Están con nosotros Benearo Vega Ojeda, trabajador social de Aldefa, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y otras demencias afines de Agüimes, y también la psicóloga del centro Eva López Cazorla. Nos van a hablar de un proyecto novedoso que ya está en marcha desde el pasado mes de agosto. Chicos, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es un placer siempre estar con ustedes, sobre todo para hablar de este tema tan importante, ¿no? Y un centro importante que está en nuestro municipio, que hace muchos años que está realizando una labor esencial. Vamos a hablar del proyecto de apoyos a las familias con personas cuidadoras con enfermos de demencias a través de la estimulación cognitiva y la mediación. Un proyecto que les ha aprobado el Cabildo de Gran Canaria y que nace de Aldefa conjuntamente con el Ayuntamiento de Agüimes. Comenzamos por partes, porque se divide en dos partes este proyecto. Ahora ustedes me explican mejor. Vamos a comenzar con la estimulación cognitiva. ¿Qué es la estimulación cognitiva, Eva? A ver, cuando hablamos de estimulación cognitiva, estamos hablando de todas aquellas actividades o tareas que puedan mantener la atención que la persona con la que estamos trabajando tenga, así como detectar cuáles son las habilidades que aún tiene conservadas y trabajar sobre ellas. Ya puede ser música, puede ser tareas de escritura, puede ser cualquier tipo de actividad. O sea, ayudar a favorecer esas estimulaciones que todavía tiene. Exacto. Y prevenir otras, ¿no? Exacto, a conservar y a evitar el deterioro de las que pueden estar empezando a mermarse. Parte importante son las familias. Muy importante, muy importante. La familia muchas veces no sabe cómo afrontar este diagnóstico y nuestro objetivo consiste en estimular a la persona, pero también ayudar a la familia a que sepa afrontarlo y a que pueda estimularlo cuando nosotros no estamos. La parte psicológica dentro de este proyecto, digamos, es un poco compleja, ¿no? Es bastante compleja porque intentas no implicarte a nivel psicológico, pero inevitablemente trabajamos con personas y intentas siempre hacer lo mejor para cada una de ellas, ¿no? Hay personas en las que le puede favorecer más una conversación y te abres en canal con esa persona, y hay otras a las que simplemente le funcionan las tareas estáticas o didácticas que exacto, aplicar, ¿no? Menos personales. Como profesional puedes tratar a una persona de manera individual, ¿no? A lo largo de ese trabajo que realizas con ellos, pero ¿cómo puedes centrar tu trabajo en 30 personas con 30 perfiles diferentes en 8 meses que dura el proyecto? Es todo un reto, porque uno de los inconvenientes de este proyecto es la temporalidad. Nosotros hemos establecido unos turnos necesarios para poder afrontar ese criterio de 30, que intentamos siempre que sea mayor, pero el tiempo va en nuestra contra. Entonces intentamos hacer una atención centrada en la persona. Nosotros hacemos una evaluación inicial, que luego Benearo te cuenta, y en función a eso intentamos sacar lo mejor de cada persona y de cada familia, siempre, ¿no? Y cada persona es totalmente diferente a las demás, aunque estén en el mismo momento, misma enfermedad, mismo diagnóstico, pero es totalmente diferente. Digamos que es un proyecto a domicilio, ¿no? El centro de Aldefa tiene las plazas que tiene, que son 15 plazas, ¿no? Pero claro, bajo la demanda que existe, pues se ha elaborado este proyecto que después Montserrat nos va a hablar en los próximos minutos, que es también psicóloga de Aldefa en estos momentos. ¿Cómo se visita? ¿Cómo es una visita tuya diaria a esos familiares, a las casas de los familiares, en este caso también de los pacientes? Cuando tú entras por primera vez en un hogar, nunca sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Pueden ser personas muy afables o pueden ser personas reacias a una presencia externa, ¿no? Entonces nosotros vamos siempre de la forma más llana y sencilla posible. Te tienes que ganar la confianza de la persona con la que yo voy a trabajar y evidentemente de la familia con la que luego interviene,
porque si no eres una persona de confianza no te van a dejar entrar. Tengo que nombrarlo, pero la primera entrevista que realizamos en nuestro primer programa de la temporada se la hicimos a José Carlos, que es el que va a dar el taller de inteligencia emocional, ¿no? Y nosotros hablábamos como la inteligencia emocional es la comunicación, ¿no? Parte esencial de un profesional, y era parte del tratamiento de un paciente para poder iniciar una cura, en este caso un seguimiento de la enfermedad. Y lo que tú dices, ¿no? Ponerte del lado de la familia, comunicarle de la mejor manera posible para que ellos capten el mensaje y puedan ayudarte a realizar el proyecto, ¿no? Porque en verdad ellos son los responsables. Ellos son. Benear ahora lo enfoca a su manera, pero es cierto que toda la información que la familia nos da inicialmente a nosotros nos ayuda a saber hasta qué punto podemos afrontar esas entrevistas, ¿no? Porque hay personas que te pueden estar hablando de cosas que no son reales o no están presentes en este momento, y tú tienes que tener la habilidad para no hacerlos sentir mal, pero sí llevarlos un poco y centrarlos en la realidad, en tiempo y espacio, que al final es el objetivo, ¿no? Siendo una persona de confianza para ellos. El Alzheimer es una de las enfermedades, ¿no?, más, yo es que no sé la palabra, ¿no?, pero el no recordar cuando has recordado, ¿no?, el no hacer las cosas cuando antes las hacía. Yo no sé si el paciente se da cuenta en este caso, ¿no?, porque no podemos meternos en la piel, pero sí en los familiares, en los hijos. Ellos sí son conscientes, especialmente al principio, cuando antes recordaba por qué ahora no me acuerdo, si antes tenía estas habilidades por qué ahora no las tengo. Entonces nuestro trabajo consiste en no culpabilizar, en normalizar que ya no podemos salir a caminar 20 kilómetros, a lo mejor con recorrer 10 metros es suficiente, aceptando un poco el estado en el que estamos, nunca nombrando la enfermedad, sino nombrando un poco pues cuestiones de edad, cuestiones de que nos hacemos mayores, ¿no? Y tienes que normalizar para que ellos no se sientan culpables. Luego con el tiempo sí van perdiendo un poco esa conciencia de la realidad, y nuestro trabajo consiste en enlentecer ese proceso. Claro. Esta es tu parte, la parte psicológica del proyecto. Proyecto importantísimo e interesante. Ya iremos desgranando más cosas a lo largo de la entrevista, en este caso ahora con Benearo Vega, que es el trabajador social de este proyecto, también del Centro Aldefa, pero involucrado en este proyecto con Eva. ¿Qué es la mediación familiar dentro de este proyecto? La mediación en este proyecto tiene una significación diferente a la que se conoce normalmente. La mediación como tal es una herramienta que se utiliza para llegar a ciertos acuerdos con una persona externa, neutral, en el cual esos acuerdos son tomados por la propia familia, por la propia persona. No es en este caso el profesional o el mediador el que se encarga de llegar a esos acuerdos. En este proyecto la mediación va más bien encauzada a dar pautas a la familia, a intentar darle ideas sobre diferentes tipos de intervención con su familiar, formas de organización. A veces cuando entramos a trabajar junto con Eva vemos ciertas carencias que la familia no es consciente de la misma. Entonces nosotros tratamos de enseñarle en cierto modo a la familia cuáles serían los caminos ideales a seguir para una intervención correcta. Siempre que se media, en este caso un trabajador social, ¿es porque se detectan problemas? En este caso no. La mediación en su normalidad debería ser que la familia encuentre... Digamos que ahora, perdón que te interrumpa, es como si fuera asesoramiento, ¿no? Exacto. Esta mediación está vista más bien como asesoramiento. Muchas veces la familia no es consciente de ciertas cosillas que puede ir haciendo para mejorar la calidad de vida de su familiar y la de ellos mismos, y entonces nuestro trabajo es detectar eso y dar esas pautas. También es cierto que detectamos ciertos desacuerdos entre familiares que ayudamos a resolver. Exacto. ¿Cuál es el papel de la familia? Pero el papel de la familia es importantísimo. La situación, el estado de ánimo de la familia, la organización de la familia influye directamente en la persona que sufre la enfermedad. No es lo mismo cuando existe una familia organizada que conoce las pautas de trabajo con la persona, que conoce la enfermedad, que es muy importante, que tiene claro cómo es posible que evolucione, las cosas que le van bien, que no le van bien, que una familia que no entiende qué le está pasando a su familiar. Eso favorecería el deterioro o lo ralentizaría en función.
Claro, yo estoy pensando que la intervención de ustedes es elemental en cuanto a se detectan cosas como higiene personal, ¿no? Digamos que no está recibiendo los tratamientos adecuados, conductas inadecuadas también, pero ustedes están transmitiéndole a esa familia conceptos profesionales para que cuando se acabe el proyecto dentro de 8 meses ellos continúen, no necesiten la mano de un profesional, sino que ellos con la pauta básica que ustedes le han dado puedan seguir asesorando, en este caso cuidando a sus familiares. Exacto, se trata de intentar dar esas herramientas y esas habilidades desde un punto de vista normalizado, no desde un punto de vista muy técnico. Es decir, el día a día con una persona con Alzheimer no es sencillo llevarlo, y muchas veces perdemos los ánimos, las ganas de trabajar. Entonces poquito a poco nosotros vamos viendo, oye, estas actitudes deberías intentar controlarlas, o este tipo de cosas deberías hacerlas así, cosillas que la familia va asumiendo como normales, y ya luego dice, anda, pues resulta que no era tan complicado y la cosa ha cambiado bastante. Tanto la familia como la persona se encuentra bastante mejor a raíz de eso, sin dar grandes recetas mágicas. Nosotros no hacemos magia. Sí, sí, claro, no, son con la herramienta de la palabra, conductas y técnicas, ¿no?, que ustedes como profesionales le están dando a las familias. ¿Han detectado en alguno de los casos que en los senos de las familias con personas con Alzheimer se han derivado otras enfermedades a sus familiares? ¿Por qué no acepta la enfermedad? Una cosa como origen de la otra, nosotros al menos por este momento no, pero sí la comorbilidad o la coexistencia dentro del mismo hogar de diferentes trastornos unidos al Alzheimer, ¿no? Lo cual complica aún más la labor del cuidador, ¿no? Porque a veces el cuidador es el que cuida al otro, el cuidador es el que tiene Alzheimer, el cuidador tiene que cuidar a dos. Son situaciones muy complejas que nosotros, como bien decía Benearo, intentamos paliar desde nuestro punto de vista y estando al alcance de todo el mundo. Dentro de Aldefa se trabaja en otros proyectos, ¿no? Pero este proyecto tiene especial importancia. Digamos que en el centro son 15 plazas, lo que habíamos hablado, ustedes se trasladan a los domicilios, pero hay la posibilidad de formar a personas sin intervenir dentro del hogar, o sea, talleres donde se llaman a esas personas y no hace falta incluirlos porque digamos, estos 8 meses son familias determinadas. Yo no sé el censo de familias que pueden existir en el municipio con familiares con estos problemas, pero pueden existir talleres específicos para familiares que sin intervención de ustedes dentro del hogar, en esos casos menos críticos, puedan llevar las pautas para que puedan tratarlo. Sería lo ideal que existiera, y no sería complicado, ya que desde Aldefa ofrecemos un servicio de orientación e información a las familias. Es decir, no se trata de una asociación que esté centrada exclusivamente, socios, claro que no. Exacto, ni en las personas que están en el centro. Es muy importante que aquellas personas que empiecen a tener esa inquietud porque ven que un familiar empieza a sufrir un deterioro, se acerque allí a Aldefa, al centro, y allí le asesoramos en todo lo que podamos, independientemente de que quiera o no quiera entrar al centro. Eso es importante, ¿no? Tener el asesoramiento y la experiencia de los profesionales de Aldefa. Experiencias que van a contar dentro de las 5ª jornadas de salud comunitaria del municipio de Agüimes, en el Cruce Arinaga. Estarán el viernes, donde se centran todas las charlas, todos los talleres. ¿La hora específica del taller será? 6:30 a 8 creo que es. De 6:30 a 8 en horario de tarde. ¿En qué va a consistir ese taller? Pues básicamente un poco exponer lo que hacemos en nuestro trabajo diario, hacer más cercano aún a la gente en qué consiste la estimulación cognitiva, en qué consiste la mediación y orientación familiar. Es importante que la gente conozca la necesidad y la importancia de atender a tiempo estas cuestiones que podrían favorecer la calidad de vida, especialmente de la persona y de sus cuidadores. Es importante que la gente sepa también que es gratuito y que es a domicilio, entonces eso facilita que todo el mundo se pueda beneficiar, y aquí no hay cuestión de
sociedad Sí, ni de de nada, ciudad, aquí no, ni de dinero, nada, digamos, aquí da ¿no? igual, Ni de clase. ni de clase, exactamente. Eso es algo que a nosotros nos hace sentir muy a gusto, poder entrar a las casas de cualquier persona que nos pueda necesitar. Es que claro, que cuando hablamos de salud y hablamos de clase, a veces es una contradicción, Es ¿no? contradictorio, lo favorable Porque de asociamos a clases a que se lo puede pagar por privado, ¿no? Exacto. Nosotros somos partidarios de que esto no tendría que ser pagado por nadie, ¿no? Incluso el centro, como bien hablas, necesita estar subvencionado porque, lógicamente, los profesionales que ahí trabajan... Tiene que estar subvencionado, Eva, y perdona que te pregunta porque son competencias básicas de la administración y la está haciendo una asociación, como muchas ahí trabajando, ¿no? Que han conseguido multitud de logros que no ha conseguido la administración con grandes profesionales. Es verdad que se cambian, ¿no? los cargos cada 4 años, pero los profesionales que siguen ahí, los que están al lado del ciudadano y detectan los problemas. Entonces debe ser obligatorio, ¿no? Por eso de ahí estábamos hablando antes de la entrevista de la duración del proyecto, 8 meses, ¿no? Que casi todos los proyectos de trabajo social referidos o de psicología, o sea, van a una comunidad, trabajan 8 o 6 meses, levantan esa comunidad, la favorecen, luego se marcha el mediador o el profesional y se vuelve a caer castillo de arena. Y vuelve, quizás a lo mejor, no en ese lugar, pero en otro sitio, otro castillo, ¿no? Entonces, lo que hacemos, ¿no? O la política que se hace en este caso es ir tapando agujeros, ¿no? Exacto. Para ustedes es muy complicado, ¿no? Nosotros intentamos que ese tapar agujeros quede una huella, que de ahí las pautas que damos a la familia. Intentamos involucrarnos al 200% en nuestro trabajo. Benearo y yo estamos en constante comunicación, aunque nos vemos poco porque yo voy a las casas, él se reúne con las familias, no podemos tener el 100% de la información, pero intentamos paliar en la medida que está a nuestro alcance esas necesidades que son evidentes. ¿Algo más, Benearo? Me ha quedado todo perfecto. Sí, la verdad es que nada, se desprende de ustedes esa profesionalidad, ¿no? y el amor al trabajo, ¿no? Que ustedes tienen. Los conozco los dos de manera personal, ¿no? Pero sí es verdad que ya hemos visitado Aldefa, tuvimos la oportunidad de hace algunos meses, en la primera temporada de Enclave Social, y vimos in situ el trabajo que realizan. No solo en ese momento, sino en todos estos años de recorrido que lleva la asociación, que hace una labor importantísima dentro de nuestro municipio. Y hay que decirlo, creada por familiares de personas con Alzheimer, ¿no? De ahí a que nace una asociación donde hay ya 3 profesionales trabajando en ella, ¿no? Que estamos hablando que este tipo de asociaciones también son un nicho de empleo y empleo cualificado. Chicos, yo creo que solo queda invitar a la gente a que asista a esta charla gratuita, que será el próximo 3 de noviembre. Y nada, felicidades por el trabajo que realizan, felicidades por conseguir este proyecto. No es fácil realizar un proyecto de esta magnitud y que te aprueben esta subvención para trabajar y que sigan trabajando de la manera que lo hacen. Y que vengan muchos proyectos más y de más larga duración. Ojalá. Gracias a Muchas ustedes por dejarnos estar en este espacio. En la segunda parte de este programa, como habíamos comentado antes, nos encontramos con la psicóloga de Aldefa y responsable en estos 8 meses que va a durar este proyecto del que acabamos de hablar, Montserrat Suárez Alonso. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. A ustedes por invitarme. Esto es más fácil que trabajar en Aldefa, ¿eh? Montserrat, vamos a hablar en la primera parte de la entrevista del proyecto que antes nos hablaba Benearo y Eva. ¿Cómo nace la necesidad de crear este proyecto? Bueno, pues desde la Concejalía de Mayores y de Servicios Sociales notan que hay una demanda de personas que pues no tienen recursos, que no pueden entrar a un centro de día, y entonces existe esa demanda. Entonces se crea el proyecto, se presenta al Cabildo y el Cabildo acepta que se haga este proyecto de estimulación cognitiva y mediación a domicilio. Es complicado, ¿no? Digamos, hay que llamarnos de estos proyectos para poder dar cabida a más familias, ¿no? Sí. Indudable. Un proyecto que podemos decir que nace de Aldefa con la colaboración de la Consejería del Ayuntamiento de Agüimes. Aparte de este proyecto que ya están dando desde el mes de agosto, ¿qué otros proyectos está trabajando
Aldefa en estos momentos? Vale, actualmente se siguen dando talleres de estimulación cognitiva para los barrios de Arinaga, del Cruce y Agüimes. Lunes y miércoles se realizan talleres de estimulación cognitiva para aquellos grupos que no tienen todavía ese deterioro cognitivo. Actualmente estamos trabajando en eso. Inicial, digamos. Sí. Perfecto. ¿Cómo es un día a día en Aldefa desde que se abren las puertas del centro? Vale. Nuestros mayores llegan, pues están observando la televisión, las noticias, leen el periódico. Luego nuestras compañeras, las auxiliares, realizan una orientación con ellos. Posteriormente llega la fisioterapeuta, realiza el ejercicio físico con ellos y luego pues desayunan y hacen las actividades diarias que tengan programadas. Por ejemplo, trabajan fichas de lenguaje, de cálculo, de todas aquellas funciones cognitivas para seguir potenciando. Para estimularlas en este Exacto. caso, ¿no? Y dejar que no se sigan deteriorando. Exacto, la estimulación cognitiva es la actividad mayor que se realiza en el centro. Eso no queda ahí, porque en el trabajo del centro también hemos visto que hay otras actividades paralelas, salen del centro. Sí, de hecho hace unas semanas nuestros mayores fueron a desayunar al antiguo Bambino y estuvimos pues teniendo un ratito con ellos, fueron muchos familiares y entonces pues estuvimos en una convivencia, ¿no? Y ellos desayunaron, estaban al aire libre y disfrutaron bastante. Es lo que hablábamos antes, la importancia de familiar-paciente, ¿no? Sí. Tiene que tener una relación constante. Ahora mismo, ¿cuáles son los principales retos que se marca Aldefa? Promover la calidad de vida de los enfermos, y intentar dar un poco de autonomía, estimular aquellas capacidades que se puedan permitir y enlentecer el deterioro, ¿no? Sí, son las claves, ¿no? Montserrat Suárez. Sí. ¿Cuál sería para ti, en este caso, el proyecto ideal para este tipo de enfermedades? Pues como decía, la estimulación cognitiva es muy importante y yo creo que es vital, ¿no? Es una pena que solo tengamos este centro, menos mal que existe ahora la posibilidad de ampliarlo a todo el barrio de Agüimes, ¿no? Porque yo creo que podríamos llegar a bastante gente y trabajar pues eso, la estimulación cognitiva con ellos, esas capacidades. Los principales problemas, el espacio, ¿no? Sí. El espacio reducido y también, por supuesto, también la falta de recursos es importantísimo. Si nacen asociaciones como Aldefa, quiere decir que en el ámbito sanitario de Canarias hay un déficit en el Alzheimer. ¿Han detectado ustedes qué le dicen la familia? Suelen derivarlo. Algunos centros suelen derivar, pero sí es verdad que todavía hay una falta de información en la sociedad, ¿no? Muchos de ellos todavía les cuesta normalizar la situación, creo que antes lo comentaban mis compañeros, ¿no? Esto, en este tipo de enfermedades hay que normalizar la vida de los pacientes, ¿no? Y a ellos les cuesta, pues, los familiares se bloquean, no asumen la enfermedad y muchas veces, pues, existe todavía el desconocimiento. Entonces, yo creo que deberían haber más asociaciones que hablen de estas demencias y que aporte una orientación a las familias como hacemos Aldefa. Claro, unas enfermedades crónicas como esta tienen que ser llevaderas, es como dices tú, ¿no? Mucha gente tiene miedo a decir, mi familia tiene demencia, o tengo un familiar con demencia, no termina por aceptarlo. Sí, no termina de aceptar que la persona pues ha cambiado, ya no es la misma de antes. Sigue estando, pero ha cambiado. No se le puede reprochar nada. Exacto. Si no hace lo que le dice, ¿no? Exacto. Esas cosas cotidianas que echan en falta. Montserrat, ha sido un placer hablar contigo en esta primera toma de contacto que reciente acabas de aterrizar en Aldefa. Desde aquí te brindamos tu mejor estancia en esta asociación, que ya ves los profesionales que tiene, y también con Cristina y los auxiliares, ¿no? Porque no solo ellos trabajan en Aldefa, también hay otra serie de profesionales que están en el día a día con esos pacientes, con esas personas con demencia. Ha sido un placer. Muchas gracias. Desearte la mejor suerte, en este caso en frente de Aldefa, y en lo profesional y lo personal. Muchas gracias.
Nos encontramos dentro de 7 días aquí en Enclave Social. Benearo, Eva y Montserrat nos han transmitido su pasión por ayudar a los demás, una dedicación que va más allá de lo profesional. Profesionales como ellos dan un apoyo real a las personas o familiares cuidadores de personas con demencias. Tratan de que no olviden cómo mejorar la calidad de vida de su familiar.